着放开，思念也席卷而来，散不开，想与你的手紧握起来，漫步于人海，任由风轻轻拨动你裙摆，再过的情怀，只有你是无法被替代，一切依赖，谁就别轻快，知道吗？我倔强寻梦已久的爱，也知道为你而存在，从细针变成爱，就现在，别猜，将爱深深藏起来，眼神一脚进出卖，让我们的珍珠相爱。¡Mírame! ¿De qué te escondes? Hola, es la comisaría del Linyuan Copachuso. Hay un exhibicionista en su Shiji-son, en un callejón cercano. Señorita, hace un momento. Este callejón es peligroso. No vuelvas a pasar por aquí. Está bien. Ven conmigo, no pasa nada. Vamos. Muy bien, ya nos hemos enterado de la situación. Nos pondremos en contacto con el personal correspondiente para instalar cámaras de vigilancia. Pero para la conexión se necesita coordinación entre varios departamentos. Como muy pronto será mañana. Gracias por su trabajo. No es nada. Ruan Yu, ¡Abogado Shu! ¿Estás bien? estoy bien. ¿Qué estás haciendo tú en sushi? Acompaño a mi madre a limpiar la casa antigua ya y recoger algunas cosas. Abogado Shu, ¿has vuelto a visitar a tu familia? Entonces, ¿por qué estabas allí hace un momento? Pasaba por aquí. He oído que ha ocurrido algo y he venido a echar un vistazo. Él también ha venido a interesarse por este asunto. Solo esto para cenar. No tengo mucho apetito. Has tenido miedo. Si tenías miedo, ¿por qué lo has hecho nuevamente? Para que en el futuro quienes pasen por ese camino no tengan miedo.
Pero la próxima vez, si te encuentras con algo así, es mejor que... No te metas en líos ajenos. Busca a alguien. Estar contigo para que te metas en líos ajenos. ¿Eh? Estos dos no pueden recordar nada. ¿No lo parece? No parece que se acaben de conocer. Hola, jefe. ¡Yo! ¡Joven! ¿Eres tú? ¡Qué casualidad hoy! ¡Esa chica! ¡Esa de ahí! ¡Ya llegó! ¿La recuerdas? No recuerdo nada. Siga con lo suyo. Voy a leer un rato. ¡Hostia! ¿Tú no lo recuerdas? Ella no tiene ni idea. Así que Solo yo estoy aquí, emocionándome en vano. Ya. Parece que todavía nos queda un largo camino por recorrer. Ya. Por ejemplo, ir a la comisaría de policía para buscar ahí a los policías. ¿en qué estabas pensando, Ruanyu? Despierta. Shuai-song, esto es un canal de leyes, no un drama romántico. Oh. En la tarde de hoy me ha ido a ver al tío policía. ¿Por qué se te ocurrió venir a Jisung hoy? Oh. Solo estaba paseando por allí. Y paseando llegué aquí. Entonces, abogado Shu, ¿por qué no pasas el festivo con tu familia? No suelo celebrar estas cosas. No me van estas cosas. En el extranjero tampoco hay estas tradiciones. Afuera no los hay. Shi. Te fuiste al extranjero justo después del instituto. ¿Y entonces por qué elegiste? ¿Por qué estudiar fuera? Fue decisión de mi familia. ¿No fue esa tu propia elección? Pues tú quieres ir. También fue en parte mi decisión. Pero sí... No hay, y sí. Se está haciendo tarde. ¿Cuándo vuelves a Angshi? Esta noche me las arreglaré en la casa vieja. Esperaré a que mañana ese asunto se resuelva por completo y luego regresaré. Entonces te llevo luego. No hace falta. Ya no te molestes. La seguridad es lo primero. Arreglos familiares. Ya te lo dije antes. Yo no tengo a ese hijo. Él no es de mi familia. Si quieres ir, ve tú solo. ¡Mentira! ¡Mamá! Parece que con su madre no se lleva muy bien. Lo de que su familia lo mandara al extranjero. ¿Hay alguna otra razón? También fue una elección mía. Pero sí...
¿Y sí? Déjalo. De todos modos, no hay y sí. ¿De qué sirve eso? Seguir dándole vueltas. Sushi Nudak Suesheng Beiayan. El sospechoso ha sido absuelto. La familia de la víctima clama justicia. No lo toques. Déjalo, vuelve a hacer los deberes. Lo que arregles hoy, mañana todo volverá a estar igual. Luego lo pintaré. Pintar todo en rojo. Si te encargas de este caso, no vuelvas a esta casa. Eres completamente irracional. ¿No se trata de tu propia elección? Pues entonces tú querías ir. Otra vez esta lluvia tan fuerte. Hoy tampoco podré volver, ¿verdad? ¿Por qué nadie acepta el pedido? Hermana, Ranju, de verdad, eres tú. ¿Qué haces aquí? Otra vez estos dos hermanos. No, estaba a punto de ir a la estación de tren. ¿A la estación de tren? Justo vamos en la misma dirección. ¿Quieres subirte? ¿Te llevamos? No. Estoy pidiendo un taxi. El conductor debería llegar en un momento. Está lloviendo demasiado fuerte. ¡Sube, rápido! No podemos parar mucho tiempo. Sube. Gracias. Déjalo donde sea. Oh, lo siento mucho. El cinturón de seguridad. Hermanos son. En las novelas, los caballeros protagonistas siempre ayudan a la heroína a abrocharse el cinturón. Oh, no hace falta. Yo misma puedo. Gracias. Hoy es fin de semana. ¿Por qué has venido cerca de la escuela? Vinimos al supermercado. Mi hermano dijo que últimamente hay gente mala cerca de la escuela. Que evite la zona. Así que me trajo para que conozca el camino. Aunque ya los atraparon, todavía hay que tomar precauciones. Y entonces estuvimos dando vueltas en el coche, tomando precauciones durante 1 hora entera, hasta que por fin encontramos a la persona que esperábamos. Los hermanos Ishu, una historia de penas. Primero la llevamos a casa, luego volvemos directo a Angshi. Abogado Xu, tú también vuelves justo ahora. Habla, hermano Song. Di algo, hermano Song. Señorita Ruanyu, le gustan los hombres fríos y guapos. No es que sean guapos mudos. Con esa boca tan afilada que tienes normalmente. En los momentos clave, tengo que ser yo quien anime la conversación. Señorita Ruanyu, ayer viniste a nuestra escuela. Lo escuché de Zhao Daxi. Ayer en nuestra escuela vino un escritor. Lo encontró mientras jugaba al fútbol. Eras tú, ¿verdad? Zhao Da. ¿Cómo te llamas tú? Yao Yi.
G con carro y pérdida, no hierro. Sao Ji. Era compañera de su YC. Menos mal que no dije nada más. Voy a dar un paseo sin rumbo. Pero en nuestra escuela no se permiten paseos, creo. Hermana, ¿cómo entraste? Yo... Quizás el guardia no se fijó o me vio con cara de muy buena persona. Qué bien lo has encajado. Con razón, mi hermano. No encuentra cómo confesarse. Hermana, ya que viniste a Gizón, ¿por qué no viniste a jugar conmigo? Shuaishi, ¿crees que todos tienen tanto tiempo libre como tú? Si no puedes contener las ganas de hablar, recita el texto. ¡Hermana! ¡Esa bolsa de lona! ¿De dónde la sacaste? Me la regaló un amigo. ¿Qué amigo tan increíble tienes? Es la bolsa de lona igualita a la de Shikan. La que él usa en sus eventos. Ah, ¿así que eres fan del Shikan? Oh, recuerdo que esta bolsa de lona es una edición limitada conmemorativa. Hermana, ¿qué clase de amigo es ese? ¡Qué impresionante! Shuaishi. Hermana, ¿y tú también eres fan de Shikan? ¿Tienes algún canal especial? ¿Puedes compartírmelo? Shuaishi, normalmente en la escuela estudias estas cosas. Tampoco descuido mis estudios. Y además, Sí, de vez en cuando sigo algún ídolo, alternando trabajo y descanso. Además, Lee Shikan también es un ídolo positivo, ¿no? Exacto. Y Shikan, tanto en el trabajo como en la vida misma, es muy positivo y emprendedor. Tiene mucha energía y también aporta a los fans un valor emocional positivo. Incluso la hermana Ruanyu se siente atraída. Hermano, ya te dije que mi criterio, La es infalible. Él es realmente excelente. Vale la pena aprender de él. pero es una razón para que uses el dinero de la familia, para mantenerlo tú. Con razón, Shu Waisong le tiene tanta antipatía a Lee Shikan. Ahora entiendo el porqué. Ya casi llegamos. Prepárate para bajarte. Listo para bajar. Ve más despacio, ¿vale? ¡Oh, qué grande! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Adiós, hermana! ¡Adiós! La canción de Lee Shikan. ¿Ha sido reanudada la novela? Todavía no. Aún no he ajustado bien mi estado de ánimo. ¿O sigues sin inspiración? Quizás por haber dejado de actualizar tanto tiempo. De repente no puedo retomar el hilo. Si no hubieras dejado de actualizar, ¿cuál habría sido el final planeado de la novela que originalmente planeaste? Es que los protagonistas... El viaje de graduación después del examen de ingreso a la universidad. Déjame ver. ¿No te has inscrito ya? Oh,
Solo estoy mirando. ¿Quién más se viene conmigo? Xiaofei, número de teléfono. Mira. 188 2571. Vi que él también se inscribió. ¿Estás completamente segura de que te vas a declarar ahora mismo? Un viaje con 2 clases juntas. Qué buena oportunidad. No importa si se va a estudiar al extranjero o si tiene a alguien que le gusta. Mientras esté soltero, a mis 18 años tengo derecho a declararme. Ya lo he pensado. Pase lo que pase, quiero darle a mi juventud un cierre ya. ¡Qué fastidio! Deja de buscar. Todavía no ha llegado. Todavía, ¿no? ¿Qué regalo elegiste para la declaración? ¿Por qué tantas estrellas? Representan los 1013 días de nuestra vida en la secundaria. No puede faltar ni una. En poco más de una semana, doblar más de 1000 estrellas de papel. El poder del amor es realmente grande. Mira, ¿está bien para ti? ¿Por qué no ha llegado todavía? ¡Ya casi! Hola, compañeros. Pues ya estamos todos. Aparece para subir al autobús. ¡Jefe de clase, estamos todos! Ah, Jefe de clase. ¿Y Xu Waisong? Xu Waisong. El Xu Waisong de la clase 10. Su Waisong ya no viene. Él probablemente no está interesado en este tipo de actividades grupales. ¿No le interesa? Dogun, sube ya. ¡Eh! ¡Suban rápido los dos! Aprovecha que hay asientos libres adelante. Bien, rápido. Entonces, ¿no siente ningún apego por nadie aquí? ¿Por qué no subimos primero? Shuaison no viene. Supongo que este tipo de actividades grupales. A él le debe gustar lo colectivo. El viaje de graduación de verano. De nuestro sushi Jisung. De las 3 de San Hyuban y la 10, el viaje de graduación va a empezar. Espero que en esta última actividad grupal podamos crear recuerdos bonitos. Les deseo a todos una feliz graduación. ¡Abróchense los cinturones! ¡Nos vamos! En aquel viaje, la protagonista preparó con esmero una declaración de amor. Pero al final nunca llegó ese momento tan esperado, la aparición del protagonista. Por lo tanto, la protagonista femenina, que la protagonista repasó una y otra vez, estaban destinadas desde el principio. Destinadas a no ser oídas. El regalo que preparó día y noche estaba destinado desde el principio. Ya no será entregado. Suena un poco cruel, ¿verdad? Pero para la protagonista, la ausencia del protagonista en realidad fue una respuesta. Este debería ser un final feliz. ¿Por qué lo dices? En este mundo, lo más difícil de curar nunca es el desamor, sino el amor secreto. Porque en el amor secreto, quien nunca ha sido rechazado, siempre conserva el derecho y a fantasear con el final.
Por eso siempre acabará atrapado en su propio capullo, sin escapatoria. Pero una vez que reúnes todo el coraje, ve a intentarlo. Y la esperanza se hace añicos por completo. Entonces, ese amor secreto se transforma en un desamor que sí se puede superar. El mundo es grande. Los años son largos. La protagonista terminará por dejar atrás al protagonista. Abogado Shu, parece que iba a exceso de velocidad. Oh. Los lectores no aceptarán este final. Es posible. Pero el desenlace de algunas historias no es como esperan. En realidad ya está decidido desde hace mucho. Quizás al creador también le resulte difícil cambiar algo. ¿Mamá? ¿Está bien? No me mojé. No pasa nada, no me mojé. No viajé en el AVE. Mientras iba de camino, me encontré con un buen amigo. Me encontré con un amigo en el camino. Entonces tú y papá también descansad pronto. Entonces tú y papá también descansen temprano. Buenas noches. El amor solo se vuelve eterno cuando queda en el lamento. El amor solo perdura en el arrepentimiento. Quizá muchos años después, ella vuelva a encontrarse con él. Pero cuando se reencuentren, es posible que el latido del corazón ya haya sido desgastado por el día a día y el paso del tiempo. El amor solo perdura en el arrepentimiento. En las letras, en la literatura universal, a menudo son las tragedias las que dejan una huella más imborrable. ¿Qué razón hay para cambiar el final? El mundo es grande. Ella acabará dejando al protagonista. La protagonista dejará atrás al protagonista. El arroz glutinoso no es fácil de digerir. La textura sería peor, no lo puse. Puedes comerlo así, aunque no esté perfecto. ¿Te importa si lo comes así?
过双手，真的好久不见，说着我们在追上两人的时间，是期待太久，已遇上的肤浅。Está muy auténtico. Abogado Su. Estás en el extranjero. No es algo que puedas comer a menudo, ¿verdad? Gracias. 错过一次已足够，趁来得及还可以回头，做怎样一个我，全凭你偏爱，冷酷或温柔。错过一次我能。Hermano, ¿ya llegaron? Cuando bajes del coche, no te olvides de sostener el paraguas para la señorita Ruan. Un día lluvioso. Es justo el momento para cortar distancia. Asegúrate de aprovecharlo bien. Y si ya no hay oportunidad de sostener el paraguas, Tranquila. Seguro que no lo dejo a medias. Dame un poco más de tiempo. Déjame prepararme. Por suerte el juicio. Esto ya está a punto de acabar. Entonces tú y Su Wai-sung también van a terminar. Desde luego, cuando acabe el caso, supongo que él volverá a Estados Unidos. Oh. Visto así, es una buena noticia. Después ya no tendrás que vivir con miedo de que te descubran o de hacer el ridículo. ¿Y ese suspiro qué significa? ¿Acaso no lo vas a extrañar un poquito, vida mía? ¿Acabo de suspirar? De acuerdo. Quizá fue porque hoy, hablando con Su Wai-sung sobre el final de la novela, yo también me sentí destrozada. Parece que mi predicción de que volverías a sentir algo por él se está cumpliendo paso a paso. Como mucho, es una recaída de una vieja herida. ¿Y una recaída no es algo terrible? Te lo digo, ahora tú, por el arte, te estás metiendo en el juego. Es fácil entrar en el papel, pero difícil salir. ¿Ya te olvidaste de cuánto tiempo te costó olvidarlo aquella vez? Eso fue después de terminar la universidad, ¿no? De vez en cuando todavía te acordabas de él. Ahora mismo él es quien es. Ha entrado nuevamente en tu vida. Y se va a ir otra vez. Aquella vez ni siquiera tuvimos una última despedida, ni siquiera pude verlo. Por eso me quedé tan resentido tanto tiempo. Esta vez despídete bien. Seguro que ya no pasa nada. ¿Cómo despedirse bien? Descansa un poco. En casa de ella. ¿Te han tratado mal? Claramente te está desquitando conmigo. No peleo más. Vamos, otra vez. ¡Ya no peleo! Digo, vosotros dos. ¿No habrá algún malentendido? ¿Ah? ¿malentendido? En el hospital, cuando ella fue a verme, me llevó gachas. ¿Eso también es un malentendido? ¿No fuiste tú quien le mandó un mensaje para que él fuera? ¿Y los pasteles de arroz con manteca? ¿No dijiste que tenías hambre? Sí. Todo lo que acabo de decir fue algo que conseguí a la fuerza. Fue un exceso de imaginación mía. Sí. Tampoco es eso. Pero bueno, pues... Ahora mismo, colega... Bueno, sí te puedo dar un consejo. Antes siempre me decías de cambiar a esa mala costumbre de hacerme ilusiones. Pues ahora tengo mucha experiencia. Mira, te digo. Tú mira. No te obsesiones tanto. ¿Qué pasa si el caramelo es conseguido a la fuerza? ¿Acaso un caramelo conseguido a la fuerza no es dulce? Si tienes caramelo, cómetelo primero. Y luego ya hablamos. No. Tampoco es que eso de que te haces ilusiones tú solito. Simplemente no te precipites. Observa un poco más. A ver, vamos a ver cuando no le des más caramelos. ¿Ella todavía te sigue dando caramelos o no?
¿Verdad? Mira esto. Hablando del rey de Roma, por la puerta asoma. Los dos abogados, pasado mañana es el juicio. ¿Nos vemos directamente en la puerta del juzgado? Si tienes tiempo mañana, pásate por el despacho. Hay algunos asuntos del procedimiento de los que tenemos que hablarte. No tienes nada de curiosidad. Por lo que dijo Ruan Yu en el grupo. Ah, de acuerdo, pero por la mañana tengo algo que hacer. Abogado Liu, ¿a qué horas viene bien por la tarde? Entonces tendré que ir temprano. Tengo una cita un poco más tarde. Viejo Shu. Tú de pequeño te alimentabas a base de fuerza de voluntad. ¿Ah? Está claro que por dentro te mueres de curiosidad, pero ni siquiera miras el celular. Desde el principio. Lo he dejado muy claro. Yo me encargo de preparar el caso. Tú te encargas del juicio. Ahora mi trabajo de preparación. Ya ha finalizado. Ahora mismo, ella pasa a ser tu cliente. Uy. Llevas mucho tiempo aprovechándote del trabajo para asuntos personales. ¡Se acabó! Ahora te pones a separar lo personal de lo profesional, ¿eh? ¿Verdad? Sigues con la boca grande, terco. Pero no te hagas daño a ti mismo. Mañana a la 1 de la tarde. He quedado con Ruan Yu para la última reunión preparatoria antes del juicio. Esta es tu última oportunidad de tener una reunión con ella. No digas que no te lo advertí. ¡Otra vez! Continúa. Pues mátame con cuidado, ¿vale? Hagamos unos cuantos asaltos más. La audiencia en directo de una sola sesión por fin ha superado los 50.000 espectadores. Gracias a todos por vuestra ayuda. ¿Cuándo tienes pensado volver? Te eco de menos. Bebé mío, ¿por qué tienes las manos tan frías? ¿Sí? Te las caliento. ¿Alguien? Oye, señor Zhang Chuan, ¿en qué está tan ocupado? ¿Por qué no me responde los mensajes? Disculpa, estaba ocupado. Yo no vi el mensaje. No pasa nada. Oye, ya terminó. Puedo ir a recogerte. No hace falta. La empresa tiene una cena de celebración. No es muy conveniente. Te llamo más tarde. Oh, bueno, tú sigue trabajando. Hoy andas muy formal, ¿no crees? Ah, Chuan, ¿lo has visto o no? Ese de ahí. Esa es la hija de la directora Gao. Directora Gao. Mucho cuidado. No pasa nada. Ten cuidado. Disculpa. Zhang Chuan. La directora Gao se acuerda de mí. Claro. Nos vimos antes en la empresa. Gracias. Ni nada. Directora Gao, ¿cómo está últimamente? Está bien.
Directora Gao, ¿de qué manera volverá? Me llevará el chofer. Hasta la próxima, directora Gao. ¿Vamos juntos? Ten cuidado. Pero tan temprano. Ya estás trabajando. ¿Tan ansioso por ver a mi cliente? No estabas con la boca cerrada ayer. Ya lo pensé bien. Entonces parece que anoche me la jugué acompañándote. Y no fue en vano. ¿Qué estás mirando? Ay, ¿no preparaste los materiales del juicio de Ruanyu? Ese es tu trabajo ya. Aunque sea mi trabajo, lo hago. Entonces, ¿y por qué miras esas cosas? ¿Son de hace cuántos años en caso de divorcio? La persona ya se volvió a casar. Y el niño tiene 3 años. ¿Todavía lo revisas? Verificando el archivo. ¡Todos estos! ¿Sí? ¡Todos! Ayer después del partido dormiste en la oficina. Con razón dicen que en el amor se pierde y en el trabajo se gana. Con tu forma de trabajar. Como no vas a ganar, te estoy mirando. Tienes demasiada energía y no tienes dónde gastarla. Esta tarde tenemos la preparación previa al juicio. No necesitas prepararte. Está bien. Entonces, agradezco al gran abogado Q por trasnochar y sacrificar su tiempo de descanso para ayudar a los compañeros del bufete a repartir la carga de trabajo. Fui yo el de mente estrecha. Me retiro. Últimamente has visto mucho. Hin Shu Fangua. Esa serie es realmente buena. Abogado Liu, en la reunión de hoy no participa el abogado Shu. Oh, correcto. Él tiene otro caso que atender de improviso. No te preocupes. Ya lo he mirado. Ya vi tus archivos. No importa. ¿Eh? ¿No eres tú? La próxima sesión de preparación judicial no tendré tiempo para asistir. Que no se repita. Que no se repita. Oh, vale. Que no se repita, que no se repita. Ya, solo he impreso 2 copias de este documento. ¿Por qué no compartís una copia? No hace falta. Con hacerle una foto con el móvil me basta. No, ¿qué va? No es buena idea. No pasa nada. Tú mira una copia. Y nosotros 2 compartimos. Antes te colabas por cualquier resquicio. Y ahora que te lo ponen fácil, no lo aprovechas. Te han dejado muy tocado, ¿eh? Pues empecemos ya. Con 2 abogados aquí. Confío en que ganaremos este pleito sin duda. No hay que ser demasiado optimista. Hasta que el tribunal no dicte sentencia firme, nadie puede garantizar al 100% un resultado único. Abogado Ushu, ¿podría haber algún imprevisto en este caso? Ya veo. Cosas como el Zenju Tuxi pueden pasar, pero con una probabilidad muy baja, ¿entiendes? Si realmente ocurriera algo así, quédese tranquila. Claro que yo puedo manejarlo. No se deje asustar por su. Es que últimamente Ha pasado por algunas cosas. Y está muy pesimista. Si el abogado Liu soltara menos tonterías, creo que yo sería más optimista. Pues empecemos de verdad. Tus de caso viene a ser algo así. Ruanyu, si tienes alguna otra duda,
Puedes consultar también al abogado Shu. No hace falta. Abogado Liu ya me lo ha explicado. Lo explica con claridad. Me voy primero. Abogado Shu. Ayer llovió muy fuerte. Bajé del coche con prisa. No tuve tiempo de darte las gracias. Gracias por llevarme a casa. Por paso, nada más. Espera un momento. Feliz graduación. Y también... Adiós.回想过去的画面，匆忙写下的句点，路过多少个日月，没有言语的离别，朦胧视线的边缘，风吹散过往的碎片，思绪弥漫人间，凝结成云烟，随即无声飘远。记忆的每一片，已泛黄的昨天，翻过枝叶，你却印在每个故事背面，不停在浮现，你带着笑的脸，弹指瞬间，没来得及留念。记忆的每一片，已泛黄的昨天，翻过枝叶，你却印在每个故事背面，不停在浮现，你带着笑的脸，弹指瞬间，没来得及留念。消失在